This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Sentirse bien es más simple de lo que crees. No es necesario abrumarse. Pequeñas acciones cotidianas hacen la diferencia. Y Macarena Morales sabe cómo ayudarte. Comienza Bienestar, el podcast en CNN Chile Radio. Que corre por tus venas, que tengo la sangre fría, son algunos de los dichos que nosotros tenemos en nuestra vida diaria. Sin embargo, nuestro sistema circulatorio es fundamental entenderlo a cabalidad. ¿Qué grupo de sangre tienen ustedes? ¿Lo saben? ¿Por qué es tan importante hablar y conocer también qué es esto que corre por nuestras venas? ¿Cuál es el rol que cumple? ¿Cómo se cuida? ¿Impacta el estilo de vida? ¿Cuáles son las principales enfermedades asociadas? ¿Y por qué también es tan importante la donación de sangre? Porque por ahí dice que donar sangre es donar vida, es un acto de generosidad. ¿Cuál es el impacto real que tiene ese acto? Queremos conocer todo en torno a esto que lo tenemos ahí, que es cotidiano, que aparece cada vez que nos hacemos una pequeña herida o porque estamos expuestos a una cirugía, cuando muchas veces la perdemos y necesitamos también poder complementar ciertos nutrientes que nos permitan hacer el balance. Son muchísimas las dudas que vamos a intentar de resolver en este espacio, así que sin más le doy la bienvenida al doctor Ignacio Corbalán. Él es hematólogo de la Clínica Las Condes, pero además director de la Sociedad Chilena de Hematología. Cuando lo llamé, se sorprendió que queríamos hablar de este tema. Bienvenido a Bienestar, Ignacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenos días, muchas gracias. Bueno, tú lo mencionaste, la sangre es un elemento vital y es fundamentalmente lo que nos mantiene vivos. Yo cuando venía camino acá, decía, ¿cómo voy a explicar esto? Pero es bien simple. En realidad es como el agua que riega los campos. En el fondo, la sangre lleva todos los nutrientes a las distintas áreas de nuestro cuerpo y de esa forma nos permite a cada órgano funcionar y, por supuesto, nos mantiene vivos. Así que me parece que es un tema absolutamente relevante y gracias por la invitación. No, gracias a ti por atender este llamado, porque le llamé y dijo, ¿qué quieres saber de la sangre? Todo. Quiero saber qué es la sangre. En algún momento también todos, ¿cierto? En la edad escolar aprendemos que tenemos los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, que las plaquetas nos sirven para cicatrizar. Bueno, ¿qué es la sangre? Bueno, la sangre es un tejido que, como te mencionaba, fluye. Es un fluido, tiene una parte líquida, ¿no es cierto? Y una parte con ciertos elementos. Los elementos son fundamentalmente células, que son las plaquetas encargadas de la coagulación. Y tenemos algunas células como los glóbulos rojos tan importantes que llevan el oxígeno a todos lados, desde los pulmones a nuestro cerebro, a los músculos. O sea, muy importantes los glóbulos blancos encargados de las defensas. Y el plasma, en él va disuelto nutrientes que permiten también alimentar cada célula de nuestro organismo. Así que de ahí que es fundamental mantener nuestra sangre en orden, digamos, para poder también cuidar nuestro cuerpo. ¿Y cómo se mantiene la sangre en orden? Bueno, es una muy buena pregunta. Muchas veces hoy en día estamos viviendo una medicina muy preventiva. Me preguntan eso, ¿qué puedo hacer yo para cuidar la sangre? Desgraciadamente, muy pocas cosas, salvo, depende de la enfermedad, pero lo que sí uno debiese hacer es chequearse, hacer un chequeo por lo menos una vez al año con un hemograma tan simple en que aparecen ahí todos los elementos de la sangre. Quizá el tema de la nutrición se refleja, porque esa es otra cosa. El hemograma es un examen muy simple de la sangre que refleja enfermedades de distinto tipo o distinto origen. Por ejemplo, las anemias, que la anemia por falta de fierro, que es una de las enfermedades como bien frecuentes en el mundo, la podemos detectar rápidamente ahí. Y eso tiene que ver muchas veces con pérdida o gente que no se alimenta bien, correctamente, que está consumiendo menos fierro. Pero es importante esto porque finalmente nosotros en Bienestar muchas veces sabemos que gran parte de las enfermedades no transmisibles, que hoy día son la primera causa de muerte en Chile y el mundo, que son hipertensión, siempre las repito por si alguien no escucha por primera vez, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cánceres, bueno, todas aquellas enfermedades que además muchas veces son impulsadas y empujadas por el estilo de vida moderno. No pasa lo mismo con la sangre. O sea, a la sangre le da lo mismo si yo hago ejercicio o no hago ejercicio.
La verdad, la respuesta es no lo sabemos. No lo sabemos. Se cree que hay un 10% en general de posibilidades de transmitir de un componente hereditario en la sangre. Pero el ejercicio y mantener una buena salud, en el fondo, siempre va a traducirse en una reducción del cáncer. El cáncer, por ejemplo, y la inflamación van muy asociados. Entonces, inflamación es igual a enfermedades crónicas, por ejemplo, producen inflamación, y eso a su vez es un elemento que participa en el desarrollo del cáncer. Por lo tanto, si tú te mantienes saludable, de alguna forma vas a reducir los componentes de inflamación y retardar la aparición de muchos cánceres, principalmente los cánceres hematológicos, o que son la principal enfermedad que uno le teme, son los que tienen que ver con los glóbulos blancos, ¿no es cierto?, las leucemias, los linfomas, donde se ha visto asociación en muchos casos a agentes infecciosos, ¿ya? VIH, virus Epstein-Barr. Muchas veces uno no sabe, pero los virus ocupan la maquinaria de los linfocitos para reproducirse, no se reproducen por ellos mismos, y de esa forma dañan esta célula y queda dando vuelta y en un futuro puede generar un cáncer. Esas son algunas de las cosas. Y otras enfermedades que vienen de la sangre es el envejecimiento propiamente tal. Y es ahí donde quizá el tema de mantener una vida saludable, el control de las enfermedades crónicas, pudiese retardar, pero es algo que no hay una completa certeza. Ahora sigamos entendiendo la sangre, porque tenemos distintos tipos de sangre, hay distintos grupos de sangre. Claro. Y yo te preguntaba fuera de micrófono, ¿qué tan relevante es siempre uno saber qué grupo de sangre tiene? Porque cada uno tiene particularidades, sobre todo a la hora de tener que hacer alguna transfusión. Me imagino que esa es la mayor particularidad. ¿Cuáles son estos grupos de sangre? Volvamos a biología. Creo que nos enseñaban en el colegio esto, ¿no? Bueno, los grupos de sangre es muy relevante, por supuesto, porque uno de los aspectos importantes de la sangre es la compatibilidad. Siempre que yo voy a donar sangre y otra persona va a recibir sangre, es casi un trasplante. Estoy recibiendo tejido de otra persona. Entonces, ¿qué tan parecidos son? Bueno, nuestro organismo reconoce nuestras propias células, pero no las ajenas. Por eso debemos estudiar. Y donde primero se empezó a avanzar en esto es justamente en las células de la sangre, principalmente los glóbulos rojos, y es de ahí que conocemos la expresión de ciertas proteínas en la superficie, que son la proteína A, B, y si no tienes ninguna, cero. Entonces, el grupo A, B, cero, y otra proteína distinta es el RH, que es positivo cuando está y negativo cuando no está. Eso, grosso modo, digamos, hay bastantes otros grupos que determinan qué tan compatible es uno en la donación con otra persona, ¿ya? Eso, para responder tu pregunta, eso es importante saberlo, por supuesto, cuando uno tiene grupos más raros, que es RH negativo, por ejemplo, se va a someter a una cirugía para que el banco se prepare y tenga cómo responder. Porque es más escasa. Claro, exactamente, es más escasa. Pero normalmente a uno siempre lo estudian previo a una transfusión. Nadie te va a transfundir, tú dices a cero, te transfunde a cero. No, siempre se chequea previamente porque, claro, los efectos de una transfusión mal realizada pueden ser importantes. Pueden ser importantes. Tú nos explicabas que la diferencia entre un grupo y otro son estas proteínas. El grupo 0 no tiene proteínas, 0 proteínas. Claro, eso significa que en el fondo mi organismo... Y por eso puede ser dador Claro, universal. Exactamente. Y no generar rechazo a este tejido en el cuerpo. Claro. Y esto lo hemos aprendido también, y justo en el capítulo anterior, porque hemos aprendido de cuando alguien se hace un trasplante, de alguna manera siempre tiene que vivir de por vida con los inmunosupresores, porque el cuerpo siempre va a entender que es un tejido ajeno. Y eso no sabía que pasaba también con la sangre. Por lo tanto, cuando la compatibilidad es exacta, aquí no es necesario ni inmunosuprimir, nada, ¿cierto? Claro, no es necesario inmunosuprimir cuando la compatibilidad es exacta. Pero te voy a contar algo muy interesante y muy bonito a propósito de lo que mencionaste. A ver, ¿qué sangre corre por tus venas? Que cuando nosotros en hematología hacemos trasplante para las leucemias. De médula, ¿no? De médula. Pero cuando trasplantamos la médula, trasplantamos la inmunidad también del paciente. Es decir, una persona cambia su inmunidad. Y
no es necesario que los pacientes estén inmunosuprimidos de por vida. Son pacientes Ah, mira. tiene un tiempo y se empieza a generar otra Eso pasa en inmunidad. el trasplante de médula. Sí, es bien interesante. Mira, Sí. escapa a la norma del resto A la de los norma, sí, trasplantes. sí, porque es el que comanda el sistema inmune. De hecho, son los linfocitos los que median toda la inmunidad. Mira qué Mm. interesante, porque además hemos aprendido justamente esto de las complejidades que puede tener algún tipo de trasplante. Y nunca había escuchado que cuando yo Mm. recibo sangre de otra persona, también estoy recibiendo un tejido de otra Exactamente, persona. sí. Claro, es menos complejo cuando tengo que trasplantar, por Mm. ejemplo, un riñón o algún Mm. órgano, porque Mm. hay una operación mediante, sobre todo cuando es de Mm. trasplante de paciente vivo. Mm. Acá es distinto porque finalmente tú puedes extraerte sangre y donármela. El Mm. proceso pareciera más simple y por eso existen estos bancos de Ujú. sangre, que Sí. parecieran ser bancos que tienen otro móvil al banco que uno tradicionalmente conoce, que es un banco transaccional de Claro. plata, que es un banco transaccional de sangre, pero además está movido por la generosidad. Exactamente. ¿Qué tan importantes son estos Eso bancos de es sangre? tremendamente importante. De hecho, la OMS siempre impulsa, tiene un lema cada año con las campañas de donación. Y este año me parece que es una gota de humanidad, una gota de vida, haciendo alusión a que de alguna forma es una forma de ser solidario y realmente de salvar vidas. Con esto quiero decir que realmente hay personas, por ejemplo, con enfermedades graves como las leucemias, que requieren muchos donantes, hay que estarlos reponiendo, otras veces cirugías grandes como trasplante hepático o cirugías cardíacas, que es vital tener un stock para poder suplementar la sangre. ¿Y eso es porque durante el procedimiento se pierde mucha sangre? Por supuesto, mucha sangre. Y eso está estimado y uno debiese llegar a una cierta cantidad. Y desgraciadamente en nuestro país siempre estamos bajo. Y hay, bueno, también está la búsqueda de un tipo específico de donante, que eso lo podemos mencionar. Menciónalo. al Bueno, tiro. la idea es que sean donantes voluntarios, altruistas y reiterados. ¿Qué quiere decir esto? En algún momento y en algunas partes probablemente la gente le pagaban por donar sangre. El que una persona vaya espontáneamente, digamos, y en forma reiterada, asegura que esa sangre es segura, porque ya está testeada. Cada vez que uno dona sangre, hacen un chequeo de ciertas enfermedades como el virus hepatitis C, virus hepatitis B, VIH o el Chagas, y uno sabe que esa persona probablemente no va a tener algún cambio en el futuro. Pero personas que en el fondo ahí el meter a la ecuación el pago es un incentivo que puede ser negativo en este caso, ¿ya? Claro. Así que por eso es muy importante atender a las campañas y hacerse donante y un donante recurrente de sangre, porque la Pero verdad... el donante recurrente también le quita, o sea, ¿cuánta sangre tenemos en nuestro cuerpo? Eso, buena pregunta, ¿Cuánta buena. sangre? No sé, aproximadamente una persona adulta tiene alrededor de 5 litros y medio, ¿ya? ¿Y cuánto puedo donar? ¿Cuánto puedes donar? Normalmente una donación son 450 ml. cc de Ya. sangre, ¿ya? De todas maneras, cada vez que tú vas a donar, te hacen una encuesta. Tú tienes que cumplir ciertas características de peso, ¿no es cierto? Te toman un pequeño hematocrito, Exacto. que eso es ver cómo estás, si estás con anemia o no estás con anemia. Es recomendable que hayas dormido bien, que te hayas alimentado bien. Y generalmente cuando uno dona sangre, tiene que esperar un cierto tiempo que se recupere. Cada elemento de la sangre tiene un tiempo de recuperación. En general, por ejemplo, los glóbulos rojos tienen una vida media de 3 meses, entonces uno debería esperar más o menos 3 meses para volver a donar sangre, ¿ya? ¿Y esos 450 cc después se recuperan? Sí, se recuperan, absolutamente. Se regenera. La fábrica de la sangre es la médula ósea. O sea, si Ya. tú tomas un hueso y lo partes, un hueso largo, en el centro tiene una gelatina que ahí se encuentran las células madre y eso es lo que genera la sangre. Desde ahí empieza a producirse los glóbulos rojos, las plaquetas, los linfocitos y es muy bonito. Entonces a ti te extraen esto y tu médula va a volver a generarse. Así de crucial. Por eso uno dice, mira, hasta la médula.
el tuétano. Está el tuétano. Y ahí, de ahí viene. De ahí Entonces. viene eso. Así de relevante. Sí, así es, muy, muy importante. Pero también existe, uno no necesariamente tiene que donar los 450 cc, también hay otras formas específicas, por ejemplo, donantes específicamente de plaquetas, que pueden sacar solo plaquetas con máquinas especiales, a veces plasma exclusivamente. Hay Ahí hay distintas... distintas Sí. como condiciones, ¿no? Es, O exacto. requisitos, mejor dicho. Sí, sí, sí. Más que nada, esas donaciones como de plaquetas, se usan más bien con plaquetas para casos muy puntuales. La gracia de donar sangre es que tú sacas distintos hemoderivados que se llaman. O sea, sacas un paquetito de glóbulos rojos, un paquetito de plaqueta, un paquetito de plasma y un paquete de crioprecipitado. Y eso tiene indicaciones distintas. Entonces, en la práctica clínica, cada cosa tiene una indicación. Si un paciente tiene anemia o ha sangrado mucho, por ejemplo, en una cirugía, tú le repones glóbulos rojos. Si está con las plaquetas bajas, le repones plaquetas exclusivamente. Si es que tiene déficit de factores, por ejemplo, le pones plasma. Y hay otros factores también pueden ser repuestos con el crioprecipitado, que es un mayor concentrado de ciertos elementos. ¿Qué pasa y cuáles son las consecuencias cuando una persona... Quiero entrar en el problema. ¿Por qué es tan necesario tener bancos de sangre? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de, por ejemplo, un paciente que tiene leucemia o que vivió una cirugía mayor o que simplemente tuvo un accidente y está perdiendo mucha sangre y en ese momento la campaña no alcanza a ser tan rápido, que venga el familiar, no sé, y por eso tiene que haber un banco de sangre? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de la pérdida de sangre? Bueno, fundamentalmente la muerte. Eso es. Es fatal. Es fatal. O sea, el elemento más importante aquí es un poco el manejo de la coagulación a través de las plaquetas y los glóbulos rojos principalmente. Cuando una persona baja mucho sus niveles de sangre y principalmente de glóbulos rojos, no estamos siendo capaces de transportar el oxígeno necesario para mantener vivas las células de nuestro cerebro, de nuestro corazón, que son los órganos nobles que más consumen oxígeno. Entonces, por supuesto, la sangre pasa por el pulmón y, como te explicaba fuera de cámaras, entran capilares pequeños y pasan ordenados de uno en una de estas células que son muy, muy pequeñas, y eso permite que liberen CO2, que es todos los gases tóxicos, y el oxígeno que nosotros respiramos pasa desde el pulmón a la sangre y viaja de nuevo por el torrente arterial y el corazón le impulsa para que llegue hasta el último rincón de nuestro organismo. Si esos transportadores disminuyen, entonces las células empiezan a trabajar sin oxígeno y eso finalmente las lleva a ir muriendo, ¿ya? Y los que primero se afectan es el cerebro y es el corazón. Es el sistema circulatorio, ¿cierto? La sangre está en constante movimiento porque es básicamente el transportador, decías tú. Es como el riego en... Claro, y el corazón es la bomba, es la bomba que lo mueve, y los vasos sanguíneos, que corresponde al campo de los cirujanos vasculares, son el continente. Nosotros vemos el contenido, vemos la sangre, y cada uno tiene sus particularidades y sus enfermedades, digamos. Y esto perdón, sabes que yo voy a hacer preguntas desde la ignorancia plena. Esto ¿tiene la sangre fría? ¿La sangre tiene algún tipo de temperatura O sea, nosotros mantenemos, lo que pasa es que nosotros adaptamos, claro, la temperatura de la sangre para nosotros es alrededor de 30 grados, ¿ya? Nosotros somos seres de sangre caliente, no como hay otros animales o mamíferos los mamíferos regulan, pero existen animales que tienen sangre fría, es que no termorregulan, no pueden, entonces tienen que vivir en un sistema que mantenga la sangre a la temperatura. Yo le preguntaba también, desde la plena ignorancia, por qué si es que la sangre corre por las venas, cuando yo me hago una herida también sangro, y ahí nos explicaba bien esto de Los estos capilares. Claro, porque en el fondo... Primero vamos por las arterias, ¿no es cierto?, que son grandes avenidas de flujo de sangre, y desde ahí van distribuyéndose a vasos cada vez más pequeños hasta llegar a los capilares, que son muy pequeños vasos más permeables, que dejan salir el oxígeno por condiciones de pH, digamos, acidez. Entonces el oxígeno que va en una molécula que se llama hemoglobina dentro del glóbulo rojo se suelta.
llega a ese tejido y la célula lo toma y puede seguir funcionando, porque es fundamental para trabajar, digamos, en condiciones aeróbicas, como se dice. Hoy nos queda poco tiempo y todavía me quedan un montón de dudas, pero la más Eso no ha importante... pasado. Sí, se ha pasado volando, pero la más importante es la que tiene que ver con conectar con la gente Ujú. y tiene que ver con esto de este acto de donar sangre. Ya nos explicabas por qué es tan importante y tan relevante hacerlo, pero hay condiciones. Mm. ¿Quiénes pueden donar sangre y quiénes no pueden donar sangre? O sea, generalmente, mientras más joven, mejor se pone. Hay un límite alrededor de los 60 años. Si una persona tiene enfermedades crónicas, está tomando muchos medicamentos, eso los puede excluir, o por supuesto enfermedades infecciosas, eso también los excluye. Pero, claro, en realidad todos O sea, los que todos no, podemos, todos excepto podemos, las excepciones. sí, excepto las excepciones. La idea es no solo responder al llamado porque uno muchas veces va porque es un familiar el que está ahí, Claro. sino El la llamado donación genuino. está altruista. Como te decía, nosotros las campañas llegan a un 30% de lo que necesitaríamos. Yo conversaba con una persona que trabaja en banco de sangre porque, por ejemplo, en Punta Arenas, si una persona tiene leucemia, es muy difícil, tiene que viajar muchos kilómetros para estar en un centro que pueda entregar la cantidad de sangre que ellos requieren para superar la enfermedad. Entonces, es así de sensible. Una cosa importante que cabe mencionar en esto de los bancos de sangre es que nuestro país funciona desde una forma de bancos de sangre centrales y unidades de medicina transfusional. Es decir, el sistema público concentra por servicio, centros que procesan toda la sangre y desde ahí va mandando a los hospitales más chiquititos las necesidades que tengan. Entonces, de esa forma se lleva una cierta contabilidad para tener el stock necesario. Pero a veces los imprevistos nos dejan sin ningún stock y no está el tiempo. Eso es. Así que el llamado es, por supuesto, a tomar el desafío de esta donación altruista y reiterada, digamos. Es un acto generoso, humano, como dice la Organización Mundial de la Salud, y que permite dar vida. De todas maneras, nos quedamos con eso. La importancia de poder donar de manera desinteresada es como tal cual lo decía el doctor. Pues así, cuando uno ahorra, para el imprevisto tiene. Y pasa un poquito lo mismo en algo tan vital y tan fundamental que no se puede recuperar, que es la vida y que es nuestra salud. Ignacio, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Bienestar. Bienvenido a esta comunidad de bienestar. Te vamos a molestar constantemente cuando tengamos dudas respecto a algo tan fundamental de esto que corre por nuestras venas, como es la sangre. Gracias. Bien, pues, y a ustedes como siempre, gracias una vez más por hacer posible que estemos al aire, que hoy día estemos en la pantalla de CNN, que nos acompañen también en nuestra multiplataforma, que está siempre disponible para repasar una y otra vez los distintos capítulos de Bienestar con el único objetivo de poder vivir un poquito mejor. Nos encontramos en la próxima. Chao, chao. Hasta aquí llega el podcast Bienestar con Macarena Morales. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Siempre.